Pablo y Timoteo, versículo 1 y 2, estaré hoy aquí. Pablo y Timoteo, servidores de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que Pablo está aquí presentándose no como apóstol, sino que está presentándose como siervo, como un esclavo. En la ley hebrea, hermano, en la ley de Moisés, había leyes también para los esclavos. Y era abominable que un israelita tuviera como esclavo a otro israelita. Pero sin embargo la ley lo permitía. Y la ley lo que decía era que si algún judío o hebreo había perdido su estatus económico y no tenía ya nada, podía venderse como esclavo. Y entonces este hombre que podía tomarlo como esclavo, solo lo podía tener como esclavo por 6 años. Y después de los 6 años lo debía soltar al 7º año y dejarlo libre. Y entonces la ley era tan específica: si él vino con su esposa y con hijos, entonces tienes que soltar a todos, al esposo, a la esposa y a los hijos. Si él vino sin esposa y tú le dices una mujer y tuvo hijos, entonces él solito saldrá, pero la esposa y los hijos te pertenecen. Pero si el esclavo hebreo que queda libre quiere quedarse contigo para siempre, entonces te dirá: yo te amo como me amo, y amo a mi esposa y amo a mis hijos, quiero ser tu esclavo por siempre. Entonces lo llevarás a la puerta y orarás o abrirás un agujero en su oído con una lesna. Así que usted va a decir: entonces es bíblico que nosotros usemos aritos aquí porque eran varones. Bueno, eso no está diciendo, pero no hay problema. Y orarás esa parte de la oreja. Y él será tu esclavo por amor para siempre. Y eso es esa historia, hermano, de la ley, esa manera en que Dios enseñó esto y Moisés a su pueblo, tiene mucho que ver con nuestro texto. Está relacionado totalmente, ilustra lo que yo quiero enseñar hoy. Es decir, estos hombres llegaban a ser esclavos porque amaban a su patrón y amaban a su familia. Y para el patrón pasaba a ser otro nivel de esclavo, un esclavo por amor. Y es precisamente la manera en que Pablo se presenta aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Pero aquí no eran esclavos de un amo, sino siervos de Cristo Jesús, quien nos ha redimido. En nuestro texto, hermano, hoy observaremos solo 2 versículos por cuestión del contexto histórico que le tengo que dar. Pero en nuestro texto hay 2 hechos que te ayudarán, y eso es muy importante, a entender la posición que ocupas en Cristo. 2 hechos que te ayudarán a entender tu posición como creyente en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu posición en Cristo Jesús? Ahora, Pablo en Filipenses puntualizó la necesidad de que los creyentes, sobre todo este tema, se regocijaran en Cristo. De hecho, Pablo escribe esta carta porque está agradecido con los filipenses. Por muchas razones, él está agradecido con ellos. Y el tema del gozo aparece 15 veces en sus 2 funciones gramaticales, sustantival y verbativa. Así que ahí está el tema del gozo sobresaliendo. Así que con frecuencia el apóstol escribe en esta carta también acerca, aparte del gozo, de la mentalidad de un hijo de Dios, que la mentalidad de un hijo de Dios que debe tener. Otro de los aspectos que se mencionan en Filipenses es el estilo de vida de un creyente que debe reflejar con exactitud una mente conservada en la palabra de Dios.
Entonces aquí ya van 3 temas: el tema del gozo, el estilo de vida, obviamente 2 temas, perdón, que están reflejando que están reflejando una mente imbuida en la palabra de Dios. También un tema predominante en Filipenses es la humildad a través de la humillación de Cristo. Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y eso es importante. Y otro de los temas que hay aquí es la humildad. Desde el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 11, donde está precisamente la manera en que Jesucristo se humilló. Ese es un tema también importantísimo. Así que esos son los temas en sí que gobiernan o que sobresalen, sobre todo el tema del gozo. Y por eso Pablo con gozo está agradeciendo a los filipenses, no solamente porque lo apoyaban económicamente, sino que también le habían enviado al pastor de la iglesia de Filipenses. ¿Para qué? Para que lo consolara en sus cadenas. Pablo está preso mientras está escribiendo la carta a Filipenses. Así que él está preso y es muy probable que él se la esté dictando al pastor que había enviado la iglesia de Filipenses. Por ejemplo, Pablo hace mención, acompáñenme ahí solo para ver el contexto de ello. Filipenses capítulo 1, solo estoy ahorita hablando del contexto cultural. Mire lo que dice histórico, mire lo que dice Filipenses 1:12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto ha redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y en todos los demás. Ahora Pablo estaba en Roma. Y ahí en Roma, sus cadenas, él estaba preso, su limitación de libertad, Dios lo estaba utilizando para que todos conocieran el Evangelio de Cristo. Este es otro tema. Nosotros debemos de predicar el Evangelio en todo momento, en toda circunstancia, y esto, hermano, es vital para nosotros. Incluso en el 20, versículo 20, ahí donde está usted, 20 y 26, se lo leo. Quiero que lo vea, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Por ejemplo, si quieren entender un poquito más, el 18 dice, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, dice, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu Santo, de Jesucristo. Así que él está preso, se está gozando porque unos predican por competencia y otros predican con sinceridad, porque de todas maneras se está predicando al Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo la iglesia también está siendo perseguida, la iglesia de Filipenses, y están ellos imitando a Pablo en su perseverancia, en su actitud, en su gozo. Y al mismo tiempo, pues Pablo está preso y es el mayor ejemplo que está dando. Así que la carta fue escrita desde Roma, y alrededor del año 61, tal vez esos detalles no son tan importantes para usted, pero en algún momento le podrá servir. Ahora, Pablo no está ignorando lo que está pasando en la iglesia en sí. Y en la iglesia están pasando 3 cosas por el cual Pablo escribe esta carta. Por ejemplo, Pablo halaga a los filipenses porque su fe se conoce en todos los alrededores de esa ciudad de Filipos. Pero no es lo único que está pasando, sino que la iglesia no estaba totalmente libre de fricciones. Y aquí hay 3 cosas. Si me acompaña a Filipenses 4, versículo 2, Filipenses 4:2. Hay un problema también en Filipenses, como en todas las iglesias. 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Escuche esto, ruego a Evodia y a Sintique
que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas por la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¡Wow! O sea que habían dos mujeres, no quiere decir que solo las mujeres tenían conflictos, dos mujeres que se llamaban Sintique y Evodia, y que podían causar una división en la iglesia. Por eso Pablo lo deja ahí. Por otro lado, estaban el peligro de los perros. Como acompañan el versículo 3, versículo 1 al 3. Usted va a decir, qué raro eso. Versículo 1 al 3 del capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribir otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros. ¿De quiénes? Aquí lo explica. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Ahora, ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que Pablo utiliza mucho esa figura. Se recuerda que Pablo también ha dicho, no se muerdan los unos a los otros. Entonces Pablo usa la figura de las bestias y está hablando que los falsos maestros son como perros que muerden. Entonces aquí hay otro problema, falsos maestros, que usted ha visto las redes sociales, hermano. Las redes sociales son la plataforma de los falsos, siempre hablando de la gente que ni se mete, lo que está haciendo es predicando la verdad de Dios. Y por último, también ahí en el 3:19, Pablo está preocupado porque algunos solo piensan en lo terrenal. Leo del 3:17, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo me detengo aquí. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Por qué les llaman enemigos de la cruz de Cristo? Bueno, él lo explica. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Véame aquí, ya usted dice, wow, esto se está poniendo fuerte. Por ejemplo, ¿por qué la gente no se puede congregar todas las veces que tenemos servicio? ¿Por qué la gente no viene a la oración? ¿Por qué la gente no ora en su casa? ¿Por qué la gente no lee las Escrituras? ¿Por qué la gente no se somete a la iglesia? ¿Por qué la gente no se somete los unos a los otros? Porque solo piensan en lo terrenal. Porque todos son ellos. Es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer. Vino mi suegra desde Rusia y la tengo que atender. Bueno, la puede atender trayéndola a la iglesia. Pareciera que alguien venga, porque hay dos tipos de gente que vienen de nuestros países. La primera casi no la creo. Es que fíjese, hermano, que vino mi tía, de repente llegó. Yo le aseguro a usted que si mi tía viene de alguna parte no me vaya a tocar a mí la puerta. Se lo aseguro, a mí no me la va a tocar. A mi hermana sí, porque la va a recibir y no va a venir ese domingo a la iglesia. Pero seguramente, estoy bromeando, seguramente no va a llegar así. Así que esto, hermano, es todo lo que está pasando. Y Pablo, Timoteo, ese es el texto, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y aquí, amados hermanos, entonces necesitamos empezar a explicar algunas cosas. De hecho, esa palabra, siervos de Dios, era una palabra singular para los profetas. Es decir, desde Moisés hasta el último de los profetas, Dios los llamaba mis siervos. O sea que era un nombre honorífico para los profetas. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no porque él fuera arrogante, porque este era un título máximo para un hombre para un siervo que predicaba la palabra con fidelidad. Y esto entonces, amados hermanos, nos empieza a poner en esa línea donde tenemos que entender este primer punto. Mi primer punto es esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Obviamente la idea aquí es entender la posición del creyente en Cristo. Y la primera respuesta a por qué, cuál es esa posición, es que somos esclavos por amor.
nosotros fuimos redimidos en Cristo Jesús y amamos ser sus servidores, hermano. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso el texto, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. El título, si me acompaña a leer Jeremías, para que no lo deje sin un texto en ese sentido, porque me parece muy importante. Jeremías, acompáñenme a Jeremías capítulo 7, versículo 25. Creo que ese es el texto. 7:25. ¿Lo tienen? Dice, desde el día en que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto, hasta hoy les he enviado a todos mis siervos, los profetas. Así que Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, ¿qué entendió la audiencia de Pablo? Wow, él es como los profetas. Él es como Moisés, que fue el primero al que Dios lo llamó siervo. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Es que la palabra griega, doulos, que hay 7 palabras en griego que se usan para siervo. También se utiliza en la Septuaginta que tradujeron los rabinos para hablar de Moisés como el doulos, como Josué como el doulos, como David como el doulos. O sea, siervos por amor. Fue el título que se le dio a Moisés, a Josué, a David. Y entendiendo eso, hermanos amados, entonces déjeme que vaya entonces a la frase de Cristo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ya entendió que un doulos es aquel que es dueño de, tiene un dueño, y ese dueño es su amo. Pero es un siervo subordinado, del cual depende de su amo, totalmente de su amo. Siervos de Cristo. Está describiendo de quién es. Usted fue comprado con la sangre de Cristo. Así que como nos compraron con su sangre, usted y yo le pertenecemos. ¿Sabe qué significa eso? Que no le pertenece a usted su tiempo, ni siquiera su tiempo. No, yo mi juventud la voy a disfrutar, hermano, y después vengo al Señor. No. Si un siervo de Cristo no piensa así. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Mire esta frase, cómo la usa Pablo. A los santos en Cristo Jesús. A los santos en Cristo Jesús. Incluyendo a los obispos y diáconos. Así que ahí está Pablo insistiendo en esto. Así que añadir la frase, y aparece muchas veces esta oración, aparece más de 10 veces en toda la carta de Filipenses, pero añadir de Cristo Jesús. Aquí Pablo hace 2 cosas. Primero, dirige la atención no para él ni para Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Entonces la atención no está en ellos, la atención está en Cristo Jesús. Esto es humildad, hermano. Nuestra posición es en Cristo. El centro es Él. El que ha hecho la obra es Él. El que nos ha salvado es Él. El que nos ha redimido es Él. El que nos ha escogido es Él. Así que no es para que usted se sienta o yo, wow, somos siervos de Cristo Jesús. Así que aparta la atención de todos al siervo Pablo y al siervo Timoteo para decirles, oigan, yo soy siervo de Cristo Jesús. Está diciendo, nosotros no somos importantes. Aquí lo que importa es Cristo Jesús. Y eso debíamos de vivir así. Esta es la posición del creyente. ¿Cuál es la posición del creyente? Que le pertenecemos. Ese de posesión. Es de posesión. Usted y yo, por favor, hermano, debemos entenderlo y vivirlo. Pero déjeme que le explique esto. Es que hay un asunto aquí que no se vive. ¿Cómo sabe usted si vive de esa manera? Si vive usted creyendo que usted le pertenece a Cristo. Le hago una pregunta sencilla. ¿Cómo maneja su tiempo? Hermano, los perritos, los perros, ¿saben quién es su amo?
ellos buscan la manera de explicarle a uno lo que quieren, más que explicarle, de decirle lo que quiere. Tengo un perrito en la casa que al principio, cuando llegó, lo expulsaron de su mansión, y llegó con su palito y su bolsita, apenas llevaba comida, y a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana me estaba ladrando que quería comer. Así que le empecé a enseñar, y ahora come a las 8. Pero ese perrito sale a comer, y yo me paro y no le digo nada, me paro, sirvo la comida y solo lo estoy viendo, y se sienta, y cuando muevo la mano va y come. Él sabe quién es su amo. Claro, no me voy a comparar yo con Dios, pero hermano, los animales saben de quién dependen, pero usted y yo decimos amén, pero salimos de ese lugar y ya decidimos qué vamos a hacer con la hora. ¿Verdad que para usted es importante trabajar? ¿Verdad que sí? Para usted es importante trabajar, pero se le olvida orar. Entonces, esa es la posición del creyente. Y luego, a todos los santos en Cristo Jesús. Ser santo en la mente judía era uno que estaba apartado. ¿Para quién? Para Dios. Apartado. Hay ejemplos en la Biblia de esto. En Levíticos 20, hermano. En Levíticos 21:6, apartarás a mis sacerdotes de la tribu de Aarón. Apartados, serán santos. ¿Por qué? Apartados para Dios. El pueblo de Israel era el pueblo santo de Dios, apartado para Él, y en el futuro llegará a ser un pueblo santo. La iglesia es un pueblo santo. Esta carta está escrita a los santos en Cristo. La posición del creyente es un esclavo, pero un esclavo santo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los santos en Cristo, en Él. Fuera de Él, nada somos. Así que el término santo se refiere a la posición del creyente en Cristo. De hecho, la palabra santo, el sustantivo santo, se conoce en el idioma griego como un locativo, es decir, a dónde pertenece. Santo, santo, santo. Así que la gente no puede decir que es creyente si no ama la santidad. Y amar la santidad significa odiar el pecado. ¿Cuántos pecamos aquí? Y cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? Nos odiamos, ¿verdad? Cuando usted entienda que deje de estar viendo a su cónyuge y señalándolo como pecador, ¿sabe cuándo va a entender eso? Cuando empieza a ver su pecado. Cuando usted vea su pecado, usted va a decir, ay, no, si los pecados de mi esposa casi son ángeles. Pero, ¿por qué? Porque uno puede ver 1 o 2 pecados de sus hijos, pero uno cuando mira su corazón, uno no puede ver el corazón de sus hijos, de la esposa, del esposo. Así que, mis amados hermanos, los creyentes están llamados no solo a la salvación, sino también a la santificación progresiva. El creyente no está llamado solo a la salvación, sino que la salvación, un llamado a la salvación es un llamado a una santificación progresiva. Están predestinados para ser santos. Efesios capítulo 1, versículo 11. Porque Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Y esto es importante entenderlo, hermano. ¿Vives así? ¿O responderás así? ¿Cuál es la posición entonces del creyente? ¿La posición del creyente cuál es? La posición del creyente es que es un siervo santo. Un siervo, un esclavo por amor que ha sido apartado para el Señor Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Y el texto dice muy claramente a todos los santos. Ahí le cambia la partícula. Ya no es siervos de Cristo, sino
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los santos que están en Cristo Jesús. O sea, ese es el lugar donde el santo. Y esa palabra en Cristo, esa frase en Cristo, hermano, también Pablo la repite como en Él, en Cristo, en el Señor y en la iglesia. O sea, que estar en Cristo es estar en la iglesia, es estar sometido a la iglesia. No sé cuándo se va a entender esto. A todos los santos, a todos. Es la descripción favorita de Pablo para los creyentes. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso saber que nosotros somos santos porque estamos en Cristo. Así que esta frase en Cristo está asociada con todo esto que le estoy diciendo. Al estar en Cristo estamos empoderados en Él. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a explicar nuestro segundo punto. Nuestro primer punto es ¿cuál? Que somos siervos de Cristo. Y nuestro segundo punto es que estamos empoderados en Cristo. Literalmente nuestro primer punto es esclavos de Cristo. Y nuestro segundo punto es empoderados en Cristo. Yo sé que esa palabra empoderados es muy reciente, pero claro, describe muy bien lo que está diciendo el versículo 2. Pero yo le leo otra vez el 1 para que usted pueda conectarlo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús. Luego, gracia. Mire, qué hermoso eso, bueno, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes. Y paz de parte de Dios nuestro, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el versículo 2. Gracias a vosotros, a ustedes, y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese saludo de Pablo, hermano, lo repite él muchas veces. Ese saludo de gracia y paz. Y eso es lo que nos va a empoderar o empodera a un creyente. Porque la gracia, amados hermanos, la gracia es ese poder, ese regalo espontáneo, inmerecido, ese favor que Dios nos da. Es la gracia, hermano, es la acción que opera en usted constantemente. Cuando usted tiene un anhelo profundo de orar, de leer las Escrituras, de santificarse, de congregarse, de crecer, de aprender más, ¿sabe por qué lo hace? La gracia está operando en usted. Si usted no quiere hacer nada de eso, ¿qué está pasando? O ha contestado el Espíritu y Dios le está dando una lección, o necesitan hacer de nuevo. La gracia es el don de su soberanía. Es ese don de la soberanía que le da a usted, a mí, esa gracia, y es gratuito. Es la infinita bondad de Dios operando en nuestros corazones. ¿Alguna vez le ha pasado que está desanimado, está ansioso, está triste, está en depresión y de repente algo pasa internamente que usted no sabe ni explicarlo y se siente gozoso, fortalecido? Es la gracia de Dios. Así se convirtió C.S. Lewis. De repente vino un gozo al corazón de él. Era un ateo y entendió que esos eran recursos eternos, intangibles. Bueno, era un hombre con una mente brillante y lo logró ver de esa manera, pero con esa mente brillante no logró explicar algo que lo llevó a creer. Esto tiene que ser Dios, dijo. Y esto, hermano, es importantísimo entenderlo para nosotros. Debemos entenderlo, debemos vivir conforme a todo eso que estamos hablando. Es esa gracia. Y eso, regresamos a lo mismo, es la posición del creyente en Cristo, empoderados en Él.
¿Cuál es esa posición? La posición es que somos esclavos por amor, pero también la posición es que en Cristo recibimos continuamente su gracia. Mire, nosotros entendemos en teología que está la gracia general, que es para todos, hace llover Dios sobre buenos y malos, pero también está la gracia para sus hijos, la gracia salvadora, la gracia que lo hace a usted perseverar. Por eso conocemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Un verdadero creyente va a perseverar siempre. Hermano, el famoso dilema o la lucha, entonces se pierde o no la salvación. El que cree que se pierde la salvación tiene un problema serio con la autoridad, poder y obra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces si se pierde la salvación, hay una lucha de poder igualada. El reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Algunas veces gana el reino de las tinieblas y entonces pierde el reino de la luz. No estoy diciendo que sucede, estoy diciendo el problema que tiene aquel que cree en eso. Algunas veces el pulso lo gana el diablo y otras veces Dios. Pero no, para nada, no hay un poder diabólico creciendo a la par del poder de Dios. Es más, este poder del diablo es, hermano, un grano de arena ante el poder de Dios. Lo que sucede es que nosotros queremos agregarle pensamientos a versículos de gente indocta que no ha estudiado correctamente las Escrituras. Pero Dios, el Dios que salva a un hombre y lo trae de las tinieblas, lo rescata del poder del diablo, lo libera del poder del pecado, cambia su corazón pecaminoso y le da un corazón santo. Nadie podrá revertir eso, porque ahora está en Cristo. Y nadie podrá quitarlo del cuerpo de Cristo, porque la cabeza del cuerpo es Cristo. Pero hermano, yo conozco a un cristiano que anda pegándole a la esposa, luego se divorció de ella, agarró otra, la somataba, también iba a la iglesia y cantaba. Bueno, ese no era cristiano. Lo que sucede es que la iglesia le dice cristiano, pero no lo es. ¿Sabe qué me dijo un pastor una vez cuando estaba hablando de eso? Me dijo, pero hermano Víctor, yo conocí a un borrachito, me dijo. Mire, ese borrachito era creyente, pero un día dejó de ir a la iglesia y dejó de ir como por 15 años. Pero ese hombre todos los días estaba en la cantina y un día salió de la cantina y nosotros estábamos ahí afuera y se hincó y empezó a pedir perdón y murió. Entonces contésteme usted, me dijo, ¿es salvo? Porque ahí se arrepintió. Entonces le contesté, hasta el ladrón en la cruz dio fruto de arrepentimiento. ¿Qué fruto de arrepentimiento tiene esa persona? ¿Una confesión de remordimiento? Hermano, ante la muerte, todos confunden el arrepentimiento por el remordimiento. Así que tenemos que entender que a Dios nadie se le cuela al cielo y nadie lo quita, le arrebata a aquellos que ha salvado. Ahora, es obvio, yo le dije, hermano, me parece realmente deshonesta su pregunta, porque uno no puede analizar casos de esa manera. ¿Por qué no le preguntamos a la esposa cómo vivió? Porque cómo murió no define nada. Lo que define qué somos es cómo vivimos, no cómo morimos. Porque si la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis, entonces hay que arrancar ese versículo. Porque si la Biblia dice que el fruto se conoce por sus árboles, el árbol que da buen fruto es un buen árbol, y el árbol que da, para que lo entiendan, y el árbol que da frutos enfermos es un árbol enfermo. Bueno, no me estoy peleando con usted, le estoy explicando. Y luego la siguiente parte de este texto, cuando dice gracia y paz. Gracias a vosotros y paz. La paz es la convicción de la reconciliación de Dios con los hombres, hermano.
La paz es el shalom, es la misma para el shalom de Dios. Es decir, nosotros tenemos que entender que el hombre no puede buscar a Dios, al menos que Dios abra una puerta y un camino, y lo hizo. Cerró el camino para que el hombre regresara al paraíso. Pero luego en Cristo Jesús abrió ese camino. Por eso es que Pablo dice que nosotros somos embajadores, suplicándole a los hombres en nombre de Cristo Jesús, reconcíliense con Dios. Entonces ahora está ese camino abierto. Y eso, el que se reconcilia con Dios, lo primero que viene a él es una paz vertical, viene del cielo para abajo y cae en el corazón del hombre, y ahora está reconciliado con Dios, y al reconciliarse con Dios está reconciliado consigo mismo, y puede reconciliarse con cualquiera aunque los otros no se reconcilien con él. A mí una vez alguien me dijo: no, pero es que usted tiene muchos enemigos. Yo no tengo ningún enemigo, yo no tengo enemigos. Ah, bueno, le dije yo: ¿sabías tú que Dios tiene enemigos? Se quedó pálida. O sea que tú eres más grande que Dios porque tienes enemigos. Pero sí, puntualmente tengo enemigos, porque todos aquellos que van en contra de la verdad tienen que ser mi enemigo, temporal por lo menos. Pero lo que sí sé es que nunca he hecho un enemigo porque yo quiera ser enemigo de alguien. Son enemigos contra mí porque no les gusta lo que predico o lo que les digo. Cuando a una persona uno le dice: arrepiéntete, la gente se molesta. O cuando uno le dice a la persona: esa tu lengua chismosa te va a llevar al infierno, arrepiéntete. Pero el corazón que está en paz con Dios, estas son bendiciones, hermano. Está gracia y paz a ustedes. El texto es muy claro, y no solo lo dice aquí, lo dice casi en todas las cartas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo también Pablo aquí? Está hablando de la fuente de la bendición. La gracia y la paz, la fuente de esa bendición, ¿quiénes son? Dios y el Señor Jesucristo. Nos ha bendecido con esa gracia. ¿Por qué usted hasta llora, hermana o hermano, por venir a la iglesia? Bueno, son pocos, pero hay quienes lloran por estar a la iglesia. Cuando saben que se suspendió el servicio por la temperatura, Señor, yo quería estar con mis hermanos. O usted se alegra: ay, gloria a Dios, tengo vacaciones. Así que esa gracia, esa bendición viene de parte de Dios. Hermano, la gracia está contigo, está esa gracia contigo, está esa paz de Dios contigo, que se está quemando todo y tú estás ahí, tranquilo. ¿Por qué? Porque estás reconciliado con Dios. John MacArthur dice, hermano, comenta esto, se lo leo textualmente: esta salutación o saludo expresa el amor continuo de Pablo y su preocupación por los fieles creyentes en Filipos, y sirve como introducción a los innumerables motivos para regocijarse que tanto menciona en la más afectuosa de sus epístolas. Pablo le va a enseñar a los filipenses que deben estar gozosos en medio de que él está preso y él está gozoso. En medio de los conflictos que están causando Sintique y Ebodia. En medio de los perros que habitaban ahí, los falsos profetas. En medio de la gente que solo busca sus propios intereses terrenales y nada más. En medio de todo eso, Pablo quiere que entiendan su identidad o su posición en Cristo, que son esclavos por amor y que están empoderados en Cristo. Es decir, la gracia está con ellos, la paz está con ustedes. Hermano, tal vez uno de los temas más dolorosos de la vida sea la muerte. Sobre todo
de un cónyuge, de un padre, de un hijo. Pero aún en esos momentos, usted sabrá cuál es su posición. Lo sabrá. Así que estamos en Cristo por la bendición de su gracia. Estamos en paz por la bendición del sacrificio de la cruz del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos parte de la iglesia de Cristo porque un día Jesús reconcilió a su iglesia con Dios Padre a través del derramamiento de su sangre. Así que si usted tiene paz con Dios, debe tener paz con todos, aunque ellos no tengan paz con usted. Pero por lo menos tenga paz con su esposa o con su esposo, porque si ahí es un campo de batalla, ustedes necesitan arrepentirse. Y eso entonces me regresa de nuevo a la introducción con la que comencé. El esclavo que le decía a su amo: te amo, amo a mi esposa y a mis hijos. Yo quiero ser esclavo toda la vida. Y como señal de eso, había un pequeño sacrificio, un derramamiento de sangre, un oído traspasado, que era la señal de que este hombre le pertenecía a su amo, un esclavo por amor. Y eso es lo que somos, hermano. No nos preguntaron, porque si nos hubieran preguntado, hubiéramos dicho que no. Pero estamos bendecidos de saber que nos han llamado a ser siervos del Señor Jesucristo. Y nos gozamos en eso. Somos esclavos por amor de Cristo. Amamos estar con Él. Eso implica eso. Y servirle, no importa el precio. No importa el precio. Hermano, ayer salí como a las 5:40 de la casa, porque había una reunión de pastores donde me habían invitado a ir. Y le dije al pastor: hermano, ¿cuántos pastores van a haber? Van a haber como 10. Entonces voy a llevarles un libro a cada uno. Y me fui, hermano, manejando para Houston. Y al llegar allá, solo había uno y el pastor. Obviamente lo hice con gozo, porque cuando mandaron a Felipe, fue verdad, Felipe a predicar al eunuco. ¿A quién estaba predicando antes de predicar al eunuco? A multitudes. Y lo sacaron de las multitudes y lo enviaron a predicar a uno. ¿Cómo le fue ayer, hermano Víctor? Qué fracaso, hermano, solo había uno. Sería terrible, ¿verdad? No, sería terrible, hermano. Uno debe predicar el evangelio a una sola persona. Y si hay 5,000, debe predicarles como que solo hay uno. Yo lo que le digo no es mentira. Aquí está mi esposa de testigo y también algunos hermanos. Pero antes, cuando yo no conocía la sana doctrina, me tocaba predicar en lugares donde habían 7,000 personas, 8,000 personas. Y yo le decía a mi esposa hace poco: qué difícil es predicar ahí. Qué difícil. No, uno no puede concentrarse como aquí, ¿verdad? Yo veo las caras de todos ustedes y veo que están bien dormidos, por lo menos. Entonces, pero qué difícil, la gente se levanta, otros bien dormidos mientras uno está predicando. Pero el punto es que servimos a Dios, hermano. Cuando uno va a predicar, uno sirve a Dios, no importa los que haya, uno sirve a Dios. Hemos sido empoderados en Cristo Jesús por la acción continua de su gracia. Continua. Nadie nos separará del amor de Dios. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios?, dijo Pablo. Y da un montón de argumentos y concluye que nada nos separará del amor de Dios. Por su gracia nos ha otorgado, hermano, ese anhelo profundo que tenemos de ir adelante. Sabe que las condiciones económicas que tenemos son imposibles de que podamos comprar un edificio, pero no confiamos en lo que podemos, ni tampoco tenemos por qué comprar un edificio. La iglesia no depende si compramos o no un edificio. La iglesia somos nosotros. Pero mis amados hermanos, y estoy terminando, como Pablo se declara junto con Timoteo que era siervo de Cristo Jesús,
y que llama a los santos, los llama santos en Cristo, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Y es a ellos a los que les dice, a todos ellos a los que les dice, santos es un sinónimo de un creyente, de un discípulo. A los santos, y a ellos les dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así que no solo somos siervos, sino que también somos gente que está empoderada en Cristo Jesús, que tiene ese poder interno, no este poder de estar echando fuera demonios. No hay un texto bíblico, ningún texto bíblico que mande al creyente a echar fuera demonios. Bueno, alguien va a decir, sí, Marcos 16, sí, pero Marcos 16, del versículo 10 al 21, fue agregado por la Iglesia Católica. Y eso hasta ellos lo reconocen. El Papa Juan Pablo II, que ya no está, pidió perdón por eso, aunque él no lo hizo. Eso se hizo en el año 1000. Pero sí nos llamaron, hermano, a vivir con la acción de la gracia de Dios y a vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oremos.